Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Que los buscamos para este tema, y por eso también nos acompaña el doctor Miguel Saucedo, él es abogado, acerca de esta nueva ley. Abogado, ¿qué opina? Hola, buenos días, Vivi. Gracias por la invitación. Yo creo que la modificación que hubo a la ley ha sido un exceso definitivamente, y sí viola un derecho de propiedad privada por el tema de la restricción del 50% en la estancia. Yo creo que en cuanto a lo demás, era necesario en la Ciudad de México tener una regulación, al igual como sucede en los distintos estados de la República. Mundialmente, el derecho comparado nos ha ayudado a revisar cómo ha ido creciendo desde 2008, cuando nace esta idea del Airbnb en San Francisco, hasta el día de hoy, cómo se ha ido cambiando en diversos estados, en diversos países, lo cual nos lleva a ver de que la regulación es necesaria, pero la sobreregulación provoca evidentemente un daño económico a los propietarios, a las plataformas e incluso a los mismos habitantes de las ciudades. El daño no nada más afecta para estas personas, también afecta a la economía por un tema de turismo. Si bien la gentrificación en la Ciudad de México actualmente ha sido un problema, yo creo que hay una forma distinta de resolverla, no atacando al que ya tiene hoy por hoy un Airbnb, limitándolo al 50%, porque económicamente estás bloqueando un desarrollo de esta persona, le estás bloqueando su patrimonio, a pesar de que está malentendido, como platicaba tanto el diputado de Morena como el diputado de Acción Nacional, de que la limitación es porque no lo vas a poder vender y el otro dice que sí la vas a poder vender. No es un tema de venta, no es un tema de quién lo va a transmitir, es un tema de uso, goce y disfrute de la propiedad, que es un concepto que establece el propio Código Civil de cuál es tu derecho de propiedad. Cuando tú eres dueño de la cosa, tienes ese derecho de uso, goce y disfrute. Por esa situación, yo considero que esa reforma, en cuanto al incremento de poner una limitante del 50% de la renta únicamente por año, con la sanción de la revocación de los permisos o de los registros, evidentemente sí es violatorio de garantías individuales. Yo quisiera preguntar si alguna de estas modificaciones, desde el punto de vista legal, ¿creen que tenga algún beneficio? O sea, porque sí se tiene muy claro los riesgos, pero ¿creen que pueda traer algo bueno también para las personas si se regule el mercado, que era como el objetivo de esta supuesta modificación? Yo creo que sí, siempre y cuando la regulación no caiga en sobreregulación. Si hacemos una regulación consciente para tratar de atajar el problema de gentrificación, que evidentemente es una complicación hoy en la Ciudad de México, y también si logramos hacer una regulación para compactar los problemas que han llevado los Airbnb, excesos en fiestas, rentas con cuestiones que han sido incluso hasta actos delictivos, que esto provoque que el mismo anfitrión tenga ciertas obligaciones para cuando celebre esos contratos, eso va a ayudar mucho. Evidentemente el problema es esta situación de los excesos. Esta nueva ley no incluye una obligación también por parte de plataformas como Airbnb para que compartan información con las autoridades. Y aquí hablábamos y lo platicamos también con los diputados, podríamos caer en un tema también de la ilegalidad, pero ¿cómo le podrían hacer las personas que tienen este tipo de plataformas o que utilizan sus propiedades, abogado, con esta nueva ley? ¿Se podrán como proteger de alguna manera? ¿O? Claro, está el juicio de amparo, evidentemente, para poder impugnar esta reforma. Se tiene el término de 15 días a partir del momento en que se publique para los que hoy ya tienen un Airbnb funcionando, ya sea ellos como propietarios o mediante un contrato de administración con algún anfitrión, una empresa que sea anfitriona, y podrían interponer el juicio de amparo. Evidentemente en este momento traemos un tema de suspensión por el paro del Poder Judicial Federal, pero al tratarse de casos urgentes, lo recomendable es presentar la demanda de amparo en línea y esperar a que abra el tribunal para poder resolverla. Definitivamente sí tienen que hacer algo los anfitriones y los dueños de estos inmuebles para bloquear esta parte. Yo creo que el punto importante sería tratar de obtener un término medio. Desafortunadamente sí considero que la reforma fue tomada al vapor. No se tomó en cuenta las experiencias internacionales que ha sucedido en otros países, principalmente en nuestro país vecino de Estados Unidos, que tiene 3 tipos de rentas de corto tiempo.
Estas rentas de short term, que les llaman en Estados Unidos, tiene la que conocemos hoy por hoy, que es el propietario o el anfitrión renta los tiempos que crea pertinentes. Hay otra que es el propietario o anfitrión vive dentro del inmueble y renta por ciertos espacios de tiempo, y la otra es rentas por meses determinados, mes a mes. El tema de querer regularlo sin haber volteado a otros lugares nos provoca esta reforma mal hecha, que evidentemente está provocando una lesión a los propietarios y a los anfitriones, y no ha resuelto definitivamente el problema de gentrificación. Si bien hay zonas que tienen excesos de Airbnb, lo que se tiene que hacer es tratar de acotar el padrón de Airbnb para ver qué zonas ya no necesitan más inmuebles bajo este tipo de esquemas. Hay quienes también dicen que el tema de los 182 días pues sigue siendo muy permisivo, sobre todo por lo que ha ocurrido en otras ciudades que regresando de la pausa vamos a comentar, y obviamente para terminar con usted, abogado, regresamos. Regresamos, estamos platicando sobre la nueva ley que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México, que limita plataformas como Airbnb. Platicamos con dos diputados, uno de Morena, que está a favor obviamente de la ley, y uno del PAN, que fueron los que votaron en contra, y ahorita platicamos con el doctor Miguel Saucedo, él es abogado, que nos estaba platicando sobre pues un poco lo que implica esta nueva ley en la Ciudad de México, y sobre todo del comunicado que nos compartió Airbnb. Abogado, hay una parte del comunicado que habla en el que pues dice que finalmente este es también un tema en el que pues mucha gente vive de eso. O sea, al final del día la gente a través de esta actividad, que son plataformas como Airbnb, pues muchos encuentran un medio para generar ingresos, ¿no? Y el tema de esta ley pues es quitarles estos ingresos. Totalmente de acuerdo. E incluso, como te comentaba, también existe una limitación al derecho de propiedad privada. No puedes limitarlo, definitivamente, y más cuando la propiedad ha sido ya consolidada y que es totalmente, que no tiene ninguna restricción de carácter social. Entonces el gobierno no puede limitarla porque estaría violentando ese derecho de propiedad privada. Evidentemente hay jubilados, hay personas adultas mayores que viven bajo este esquema, que trabajaron, como dijo el diputado del PAN, toda su vida para poder obtener un patrimonio, y por fortuna lograron comprar 2 o 3 viviendas durante toda su vida laboral, y 2 las quieren poner bajo un sistema de estos para obtener mejores ingresos. Están pagando impuestos, están cumpliendo con toda la normatividad. ¿Por qué habría que limitarlos? Simplemente yo creo que es una actitud caprichosa por parte de los diputados de Morena el haber hecho una reforma bajo estas condiciones cuando había muchos esquemas adicionales que se podían atacar. Yo justo estábamos hablando en la pausa acerca de esta cifra de la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, en la que se decía que había 35.3 millones de viviendas particulares habitadas y 6.15 millones de viviendas deshabitadas registradas también en el mismo censo del 2020. Algunas personas argumentan que estas viviendas podrían estar deshabitadas justo por un tema de rentas, uso ocasional. ¿Qué podría explicar que haya tanta vivienda en México desocupada? Bueno, yo creo que si nos vamos un poco históricamente, ¿cuál ha sido el tema de Infonavit? Recuerden que cerca del año 2000 a 2009 hubo una gran construcción de unidades habitacionales en zonas totalmente marginadas, donde no había medios de comunicación, donde no había ningún tipo de transporte, no había desarrollo urbano. Entonces se las vendieron a muchos trabajadores y estas viviendas quedaron totalmente abandonadas. Existe también un tema de delincuencia, lugares donde la delincuencia impera y que las personas se han tenido que mudar para evitar esta parte de delincuencia. Si a esto le sumamos, evidentemente, los inmuebles que están bajo un esquema de Airbnb, que no se consideran habitados, que se consideran parte de un negocio, los inmuebles que están sujetos a una renta periódica, una renta de largo tiempo, que sea de un año, como establece el propio Código Civil, entonces yo creo que es donde va el número. La realidad de pensar que existen 6 millones de viviendas dentro del Valle Metropolitano, a mí se me hace un exceso de viviendas. Yo creo que es mucho menos el número,
pero a lo mejor tomando en consideración todo este tipo de modalidades, pudiera llegar a esa situación. Abogado, sin duda que es una ley que obviamente quiere reformar el tema de la vivienda en la Ciudad de México. Platicamos ya de la gentrificación, pero ¿qué podemos esperar ya en temas ya más serios como ciudadanos y gente que tiene obviamente pues sus propiedades en plataformas como Airbnb? ¿Qué podemos esperar y qué va a pasar sobre todo en los próximos meses en la Ciudad de México? Bueno, ¿qué tiene que hacer la persona que tiene un sistema de rentas como anfitrión o como propietario de Airbnb? Evidentemente tiene que impugnarlo. Tiene que acercarse con el abogado de su confianza para que presente el juicio de amparo en contra de esta reforma. Tienen ellos un plazo de 15 días para presentarla. Evidentemente, si no lo presenta, se entiende como un acto consentido y van a perder ese derecho para poderlo llevar a cabo. Considero que, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad civil? No dejarnos sobre reformas que sean bajo argumentos endebles, sobre reformas que no tengan realmente un soporte legal y que violenten, independientemente de todo esto, nuestros propios derechos, como es el derecho de propiedad, el de uso, goce y disfrute. Perdón que lo repita tanto, pero es un punto que debe entender todo el mundo. Yo soy dueño, y cuando soy dueño, sea que ya la haya pagado, que le esté pagando con un crédito hipotecario, que me la hayan prestado, que me la hayan rentado, que yo sea el heredero de alguna condición que sea, con excepción de lo que es vivienda social con ciertas características, yo puedo disfrutar de ella, usarla y gozarla en los términos que a mí se me dé la gana. Nadie me puede limitar. Por consecuencia, la única forma es vía impugnación, juicio de amparo. Bueno, pues sin duda es un tema del que vamos a seguir hablando y obviamente que le daremos seguimiento. Muchísimas gracias, doctor Miguel Saucedo, abogado, de pues obviamente plantear estos temas que, pues como ya decía, seguramente van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Gracias, abogado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. Para oídos curiosos.